Estimado profesor y compañeros, hoy Kevin Sepúlveda, Dan Hernández, Rosa González, Bastián López y Catalina Vils, quien les hablaremos acerca del privilegio de pobreza. ¿Qué es el privilegio de pobreza? Es un beneficio que se concede por ley o por medio de una sentencia judicial, que favorece a aquellas personas pobres o de escasos recursos, las cuales pueden acceder gratuitamente a los servicios judiciales a objeto de hacer valer sus derechos. Un ejemplo de privilegio de pobreza son aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Existen dos tipos de privilegio, el privilegio de pobreza legal y el privilegio de pobreza judicial. El privilegio de pobreza legal es aquel que tienen las personas atendidas por una corporación de asistencia judicial, a las cuales se le concede este beneficio por el solo ministerio de la ley. En la práctica, el abogado jefe del consultorio jurídico, emitiendo de manera digital e interna el documento que acredita el patrocinado que está favorecido con el beneficio, mientras que el privilegio de pobreza judicial, su fuente es una resolución judicial, la cual se tramita en un cuaderno separado y al momento de solicitarla se deben expresar los fundamentos en los cuales se funda. Bueno, profesor y compañeros, aquí vamos a hablar de quienes proporcionan este privilegio de pobreza. Bueno, el privilegio de pobreza lo proporcionan principalmente las corporaciones de asistencia judicial, como bien hemos estudiado, pero podemos decir que este privilegio de pobreza lo puede proporcionar también alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita, como lo es la clínica jurídica en las universidades que existen en varias regiones a lo largo de nuestro país. Como siguiente punto, podemos decir quiénes pueden obtener este derecho. Bien sabemos que no todas las personas tienen el derecho al privilegio de pobreza, ya que este es un beneficio que se concede a quienes lo soliciten y también a quienes cumplan los requisitos para ello, por cuanto su objetivo es dar asesoría a personas de escasos recursos o que no tengan los medios para pagar un abogado y solventar los gastos de un juicio, como también a los usuarios que por ley se les puede otorgar el privilegio. Como letra A tenemos las personas sin necesidad de calificación socioeconómica y entre otros tenemos por puntaje en la ficha de protección social o actualmente llamada también registro social de hogares. También los beneficiarios del sistema intersectorial de protección social, lo que comúnmente conocemos como Chile Solidario, víctimas de delitos violentos y de violencia intrafamiliar y también personas con discapacidad. Como letra B tenemos los usuarios que por ley tienen derecho, entre otros, para adolescentes e incapaces que aparecen involucrados en asuntos de conocimiento de los juzgados de familia, los que están internos en recintos penitenciarios y también aquellas personas con capacidad de pago inferior o igual a 3 UF, también añadiendo a aquellos usuarios pertenecientes a un grupo familiar que presenta una capacidad de pago entre 3 a 12 UF, en ambos casos previa calificación socioeconómica. Ya, y dentro de qué beneficios les otorga a las personas este privilegio de pobreza, es primero ser atendidos gratuitamente por los funcionarios del orden judicial, como conservadores, notarios, archiveros y en general los auxiliares de la Administración de la Justicia, abogados, procuradores y oficiales subalternos designados para prestar servicios a los litigantes de escasos recursos. Además, la inscripción en los libros del registro civil también van a ser gratuitas. También están exentos del pago de las multas aplicables a los litigantes y de la condena en costas, salvo que procedan con notoria malicia. Es decir, que quieran aprovecharse del sistema. En este caso también la notoria malicia aparece en el artículo 591 del Código Orgánico de Tribunales. Están también liberados de efectuar consignaciones ante autoridades judiciales o administrativas. Además, los funcionarios del orden administrativo deberán prestar sus servicios en forma gratuita a las personas que gocen del privilegio de pobreza. Los abogados y procuradores del número de turno, cuando actúan por corporaciones de asistencia judicial o alguna de las entidades públicas o privadas que prestan asistencia jurídica gratuita, no serán responsables del pago de las costas y demás cargos pecuniarios a que sean condenados sus patrocinados. Los oficiales del registro civil también otorgarán sin costo alguno los certificados de su competencia. En este caso, las personas gozan
de estos beneficios para que todo el proceso sea en iguales condiciones, que las personas que tienen el dinero para poder pagar un abogado o un representante, que sean entonces los documentos, todas las diligencias, también sean gratuitas para asegurar la igualdad de condiciones y la igualdad del derecho a la justicia y que se asegure también el debido proceso. ¿Cómo se lleva a cabo su tramitación? Su tramitación se efectúa en cuadernos separados, vale decir, se trata de un incidente que no es de previo y especial pronunciamiento. En la solicitud deben señalarse las razones por las cuales se solicita el privilegio. Esa solicitud es proveída ordenándose que se rinda información para acreditar los motivos que lo justifican, con citación de la parte contra quien se litiga o haya de litigar el solicitante. Si no hay oposición, se rinde la información y el juez resuelve con el mérito de ella y de los demás antecedentes acompañados o que el tribunal de oficio mande a agregar. En caso de existir oposición, se transmite el incidente de acuerdo con las reglas generales. En la tramitación del privilegio pueden oponerse los funcionarios judiciales, a quienes pueden afectarle la concesión del privilegio, pero en cuyo caso deben ser oídos. El artículo 134 del Código de Procedimiento Civil describe los puntos que deben ser materia de la información. Serán materia de la información, o de la prueba en su caso, las circunstancias invocadas por el que pide el privilegio, y además la fortuna del solicitante, su profesión o industria, su renta, sus deudas, las cargas personales o de familia que le graven, sus aptitudes intelectuales y físicas para ganar la subsistencia, sus gastos necesarios o de lujo, las comodidades de que goce y cualesquiera otras que el tribunal juzgue conveniente averiguar, para formar juicio sobre los fundamentos del privilegio. Es decir, el privilegio de pobreza debe ser justificado y corroborado según lo establece la norma. En relación con la prueba de los hechos que fundamenta la petición, el artículo 135 del Código de Procedimiento Civil establece una presunción legal de pobreza respecto de la persona que se encuentra presa cuando solicita el privilegio. Se estimará como presunción legal de pobreza la circunstancia de encontrarse preso el que solicita el privilegio, sea por sentencia condenatoria, sea durante la substanciación del juicio criminal. La resolución que concede o deniega el privilegio de pobreza es esencialmente transitoria y por lo tanto es un auto, ya que resuelve un incidente sin establecer derechos permanentes a favor de las partes. El privilegio de pobreza podrá dejarse sin efecto después de otorgado, siempre que se justifiquen circunstancias que habrían bastado para denegarlo. Puede también otorgarse el privilegio después de rechazado, si se prueba un cambio de fortuna o de circunstancias que autoricen esta concesión. La aceptación de la sentencia que concede el privilegio de pobreza se concede en el solo efecto evolutivo. En el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil se dispone que, en el caso de que un litigante declarado pobre no gestiona personalmente la causa, ni tiene el proceso mandatario constituido en la forma legal, su representación la tendrá el procurador de pobres, sin que sea necesario un mandato expreso. Y por último, para finalizar, debemos saber dónde se encuentra consagrado o respaldado este derecho. Bueno, en primer lugar, el privilegio de pobreza se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19, inciso número 3, el cual señala, en parte, que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida. Con esto podemos decir que dicho texto constitucional reafirma el derecho de todas las personas a tener acceso a los servicios judiciales y en el evento de carecer de los recursos económicos para hacerlo. Esta le será prestada en forma gratuita en conformidad a la ley, como se lo he expresado anteriormente. Por otra parte, también se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil, en el título 13 del privilegio de pobreza, entre los artículos 129 al 137 del ya mencionado, los cuales, por ejemplo, mis compañeros han dicho anteriormente durante el punto de cómo se lleva a cabo la tramitación de este privilegio. Mencionaron el artículo 134 del Código del Procedimiento Civil, el cual describe los puntos que deben ser materia de información, ¿ya? O de la prueba en su caso. Igualmente mencionaron el artículo 135
del Código de Procedimiento Civil, el cual establece una presunción legal de pobreza, ¿ya? Y por último, mencionar el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, el cual disponía que en el caso de que un litigante sea declarado pobre, no gestiona personalmente la causa, ni tiene el proceso mandatario constituido en forma legal, pues su representación la tendrá el procurador de pobres sin que sea necesario un mandato expreso, lo cual fue ya mencionado. Por otro lado, lo encontramos igualmente en el Código Orgánico de Tribunales, el cual se encuentra regulado en el título 17 de la asistencia judicial y del privilegio de pobreza, entre los artículos 591 al artículo 602. Y por último, no menos importante, se encuentra en la Ley 17.995, la cual concede la personalidad jurídica a los servicios de asistencia jurídica de las regiones indicadas en esta, la cual, por ejemplo, encontramos en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de Santiago, con domicilio en Santiago, a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, con domicilio igualmente en Valparaíso, y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, con domicilio en Concepción.